Vamos a comenzar a analizar cómo yo puedo calcular propiedades macroscópicas a partir de las propiedades de una celda unitaria. Comentábamos que si bien la celda unitaria es la mínima proporción que se mantiene constante dentro de un material y que explica por completo su estructura final, esta estructura tiene ciertas características que yo podría expandir al material macroscópico. A partir de las estructuras cristalinas que ya conocemos, que son estas 14 redes de Bravais, nosotros vamos a generalizar una fórmula para calcular la densidad de un material, independientemente del tipo de estructura. Ahora, ¿cómo calculo la densidad? Ustedes saben que la densidad de cualquier material sólido y líquido se define como el cociente de la masa contenida en una proporción fija de volumen. Esto es un cociente, ¿no? La masa del sistema entre el volumen del sistema. Yo voy a expresar esta ecuación de densidad en términos de las propiedades de la celda unitaria. Ahora, ¿cómo puedo expresar esto? Realmente la densidad se podría calcular como la masa de todos los átomos que están contenidos dentro de la celda unitaria. Sabemos que en la celda unitaria, pensemos en una cúbica, yo tengo una cantidad fija de átomos dentro de la celda. Y estos átomos tienen cierta masa, ¿no? Como tal, yo tengo que calcular la masa de los átomos por celda entre el volumen de la celda, ¿no? O el volumen por celda, si lo quieren representar así. Ahora, la masa de estos átomos lo puedo calcular en función de la masa atómica, ¿no? Con base a esta expresión, yo puedo expresar el número de átomos por celda por la masa atómica, ¿no? La masa atómica directamente sería el peso molecular de la sustancia o el peso atómico de la sustancia, ¿no? Que se mide normalmente en moles, en gramos por mol. Le voy a poner unidades, le voy a poner masa atómica de la sustancia en gramos por mol. Y el volumen de la celda usualmente se expresa en centímetros cúbicos, nanómetros cúbicos o cualquier unidad de volumen, entendiéndose que el volumen es el cubo de la longitud, lado por lado por lado. Entonces el volumen de la celda lo voy a expresar, digamos, en centímetros cúbicos por celda. Y bueno, ¿qué unidades me quedan? Noten que tengo moles y tengo átomos, ¿no? Para cancelar mol y para cancelar átomos, yo puedo introducir el número de Avogadro, de modo tal que sobrevivan las unidades gramos por centímetro cúbico, que esas serían las unidades de densidad. Entonces, si yo introduzco el número de Avogadro en el denominador, sabemos que las unidades del número de Avogadro son número de átomos por cada mol. Entonces, con esto, yo puedo cancelar átomos, puedo cancelar la inversa de mol, puedo cancelar celda, y noten que las unidades de este factor, que es densidad, sí nos quedan efectivamente en masa por volumen, ¿no? Gramos por centímetro cúbico, que son las unidades típicas de densidad. Yo también lo puedo expresar en kilogramos dividido por metro cúbico, o como la celda unitaria es muy pequeña, se suelen usar nanómetros cúbicos. Entonces, esta ecuación me va a servir para calcular la densidad de cualquier objeto, conociendo la estructura cristalina. La ecuación sería esta, ¿no? Número de átomos por celda
por la masa atómica del material entre el volumen de la celda por la constante de Avogadro expresada en átomos por mol. Entonces, esta es la ecuación de densidad para cualquier sistema cristalino. Y se entiende que esto ya considera la masa total del átomo dentro de la celda entre el volumen total de la celda. Eso como tal es densidad.